Hola, Dios les bendiga en gran manera, espero que se encuentre muy bien. Hoy nuevamente a compartir una enseñanza que espero que sea de gran edificación y tiene por título Para mi querido amigo. Querido amigo, el pecado nos aleja de Dios e impide que Dios nos escuche. Dice Isaías, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le hace que esconda su rostro para no escucharlos. Isaías 59:2. Muchas personas dirán, pero Dios sí me escucha, yo fui perdonado. El propósito, mis amados hermanos y amigos de este estudio, es conocer el plan establecido por Dios para nuestra salvación. El anhelo de mi corazón es que usted, mi amigo, siempre esté bien y expresarle que le amo en Cristo. Una forma de mostrar que esté bien y que le amo es mostrar por medio de la palabra de Dios que Dios quiere la salvación de su alma. Lamentablemente, querido amigo, hoy en día muchas personas religiosas enseñan que no se debe hacer nada para obtener el perdón de los pecados, sino que solamente se debe hacer la famosa oración del pecador para invitar a Jesús a venir a su vida, y que de esa forma ya eres salvo, y después el bautismo para confirmar eso en lo que ha creído. Esto me preocupa mucho, mis queridos hermanos, amigos, pues están falsificando la firma de Dios, cambian el plan bíblico para la salvación de las personas. ¿Qué pasaría? Y aquí es donde más bien nos debemos preguntar, ¿qué pasaría si me bauticé sin el entendimiento completo del Evangelio? Si no sabía qué era el Evangelio cuando fui bautizado. Querido amigo, para entender la voluntad de Dios, la única forma es por medio de Jesucristo, el Nuevo Testamento. Allí encontramos la voluntad de nuestro Dios. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Y debemos ubicarnos en lo dicho por Cristo después de la resurrección. Las condiciones para recibir el perdón de los pecados han sido establecidos por nuestro Señor Jesucristo. Y podemos leer esto, por ejemplo, en Mateo 28, 18 al 20 y Marcos 16, 15 al 16. Y esta es la voluntad del Padre. Por favor, leer atentamente, que es para su salvación. Preste mucha atención. Mateo 28, 18 al 20. Voy a leerla en la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es para entrar en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora voy a leer Marcos 16, 15 al 16 en la versión Nueva Biblia de las Américas. Y dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea, óigase bien, no es solamente el creer, acá hay una conexión, y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces es necesario el creer y el ser bautizado. Nos confirma que después del bautismo es el perdón, no antes. Por ejemplo, si usted fue perdonado
antes del bautismo, no es bíblico el bautismo que usted realizó. El apóstol Pedro, el día de Pentecostés, siguiendo las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, proclamó a los creyentes, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, esto es por su autoridad, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Óigase bien, el don del Espíritu Santo, la salvación. Hechos 2:38. Y aquí es donde, querido amigo, usted debe meditar. Aquí hay algo contradictorio con las personas que dicen que solo se necesita fe. Pues al solo decir que solo necesita fe, no se debe arrepentir. Y el apóstol Pedro nos enseña, nos dice que sí debe tener arrepentimiento, es reconocer la necesidad de Dios, reconocer que hizo mal y que quiere cambiar, que necesita el perdón de nuestro Señor. Entonces nos enseña que para alcanzar el perdón de los pecados es un acto de obediencia, y aquí es donde tenemos que resaltar el plan de salvación, y solo son 5 pasos, y así obtendrán la salvación de su alma. Es decir, pasa de la condenación a la salvación, pues después del bautismo se debe perseverar hasta el final. Estos 5 pasos de obediencia se enseñan en las páginas del Nuevo Testamento y no son difíciles de comprender, ni mucho menos de obedecer, si uno tiene la voluntad de querer obedecer a Dios. 1 Juan 5:3. Mi amigo me dijo que tenía fe, y eso es muy importante, pero no todo termina allí, no solamente es fe, es necesaria la fe, pero no lo es todo. Entonces quiero que guarde esta palabra en su corazón: la suma de tu palabra es verdad, y eterno todo juicio de tu justicia. Salmos 119, 160. ¿Y qué nos enseñan las páginas del Nuevo Testamento? Que debemos oír. Juan 5:25, Hechos 2:37, Hechos 10:34, Hechos 16:14, Hechos 16:31, 1 Corintios 1:21. Es necesario el creer. Hechos 2:44, Hechos 8:12, Marcos 16:16. Es necesario arrepentirse. Hechos 2:38, Hechos 3:19, Hechos 11:18, Hechos 17:30. Es necesario el confesar. Hechos 8:37, Romanos 10:9, Mateo 10:32. Y es necesario el bautismo para el perdón de los pecados. Hechos 2:38 y Hechos 22:16. Aquí el plan bíblico de Dios para la salvación del ser humano. Es decir, que no es bíblico el oír, el creer, el arrepentirse, el confesar, el salvo y el bautismo. Si usted lo hizo de esa forma, no es el plan bíblico que Dios ha establecido. Si usted solo oyó, creyó y cree que es salvo, ese tampoco es el plan bíblico de Dios. Si usted oyó, confesó y cree que es salvo, ese tampoco es el plan de Dios. Quizás venga a tu mente el ladrón en la cruz, pero aquí es importante situarnos en la comisión después de que Jesucristo resucitó, porque aquí es donde debemos resaltar cómo el ladrón se uniría en la muerte, en la sepultura y la resurrección de Cristo si él no había muerto aún. Entonces es importante situarnos después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí medita cómo obedecería el ladrón en la cruz el evangelio si Jesucristo no había muerto. Esto es importante tenerlo en mente cuando pretenden traer el ejemplo del ladrón en la cruz para no bautizarse. Amigo, el hombre obedece el evangelio, 2 de Tesalonicenses 1:8, Romanos 6:1-4, y Dios perdona sus pecados. El evangelio es el poder de Dios para la salvación del alma, Romanos 1:16. Es así como el hombre recibe el amor de la verdad para ser salvo, 2 de Tesalonicenses 2:10,
Y Juan 8:32 también nos lo confirma. Así es como el hombre tiene contacto con la sangre de Cristo, Efesios 2:13 y Romanos 6. Quizás pase por tu mente qué es el Evangelio. Inmediatamente se lo voy a explicar. Esto lo enseña 1 Corintios 15, 1 al 4. Nos explica lo que es el Evangelio. Dice: ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les he predicado, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les he predicado, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Aquí nos dice que es lo primero del Evangelio, porque también el Evangelio hace referencia a la ley de Cristo. Entonces nos dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, ¿qué es lo primero del Evangelio? Nos dice que es la muerte, la sepultura y la resurrección. ¿Y cuándo aplica en la vida del ser humano el Evangelio? Nos lo explica Romanos 6, versículos 3 al 4. Dice: ¿o no sabéis ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque por tanto hemos sido sepultados con él por el bautismo para muerte, con el fin de que como Cristo resucitó. Aquí tenemos entonces la muerte, la sepultura y la resurrección, y esto aplica por medio del bautismo para el perdón de los pecados. Y a partir de ese momento nos dice: Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Es decir, que después del bautismo inicia la nueva vida y no antes. Entonces, el Evangelio, lo primero del Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección. Esto es importante entonces tenerlo en mente. Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, Hebreos 5:9. Entonces es necesario obedecer este plan de salvación. La obediencia a Cristo no es una obra de humanos, es una obra de Dios y la aceptación de la gracia de Dios. Es decir, nosotros también, la fe viene con obras, pero las obras que mandan, que enseñan la salvación, es las obras que ha mandado Dios hacer. Entonces el hombre debe aceptar la salvación con su obediencia al Evangelio de Cristo. Entonces, querido amigo, hermano que me está escuchando, esto es importante también recordarlo. Y para mi amigo, para mis amigos que aún no son cristianos, espero que esta enseñanza la analices con sinceridad y en el anhelo de mi corazón que llegues al conocimiento de la verdad y puedas llegar a la salvación. Después perseverar juntos para alcanzar la meta y estar juntos en la nueva Jerusalén. Hermanos, la vida termina en cualquier momento y lo importante es estar bien con Dios. Entonces la invitación también es a seguir perseverando para alcanzar esa meta que es la salvación eterna. Entonces esta era la enseñanza para el día de hoy. Espero que sea de gran edificación y que Dios les bendiga en gran manera. Les envío un fuerte abrazo. Les habló José Fernando.